nos dé entendimiento, pero hay una parte nuestra. ¿Cuál es? El que tiene oídos para oír, oiga. Mis amigos, el tema se llama autoridad en la iglesia, de Dios, por Dios y bajo sus reglas. La autoridad en la iglesia, de Dios, por Dios y bajo sus reglas. A manera de preámbulo o quizá introducción, quiero expresar lo siguiente. Resulta, mis amigos, que algunas personas, este es el motivo por el cual te explico. Resulta, mis amigos, que algunas personas, unos por ignorancia, otros por arrogancia, por maldad, creen que tienen autoridad propia en la predicación del Evangelio. Hoy venimos nosotros a señalar, a atacar esa herejía, porque no solo es una herejía de perdición, sino que hace mucho daño a la iglesia y al ministro, esté en la congregación que esté. Hay muchas sectas y los sectaristas son los peores, son los que el sectarista lleva las cosas a su gusto. Pero también hay congregaciones que son buenas, son buena gente, son cristianos muy lindos, pero al líder se le pasan las costumbres de las sectas del mundo. Y es necesario aclarar que ese es un error. No hay un ministro. Cuando hubo apóstoles que fueron 12 y muchos ministros que los acompañaban predicando, ni los apóstoles, ni ningún ministro tuvo autoridad propia. Eso no existe. Aquí hay uno que tiene autoridad propia. Y vamos a desarrollarlo, claro que sí. Pero termino diciéndoles, mis amigos, eso ha llevado a las personas a un daño muy grande porque se creen dueños de la iglesia, señores de la iglesia, los únicos en la congregación, dignos de honra y tantas, hasta de alabanzas, salvadores de la iglesia, indispensables. Todo eso y mucho más pasa porque la persona cree que tiene autoridad propia. Ni Pedro, ni Pablo, ni Juan, ni Bartolomé, ni Andrés, ni Felipe, ni ninguno de todos tuvo autoridad propia. Aquí en la iglesia del Señor hay una autoridad. Vamos a desarrollar un poquito el tema con ayuda de Dios. Para ello tengo el Salmo 24. Dios nos ha acostumbrado a que cuando decimos algo, sale por esta boquita y nosotros lo leemos. Comencemos viendo quién es el dueño de todo, porque la autoridad máxima, sin duda, es el dueño de las cosas. De Jehová, estoy en el Salmo 24. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Vamos a entrarnos un poquito. Hoy no terminaremos el tema, es demasiado largo, pero no importa. Con ayuda de Dios y la cooperación de mi hermano Sarepta, seguiremos las veces que sea necesario, si hay salud, vida y salud. El dueño de todas las cosas leímos y pusimos ese texto, pero hay muchos que es Dios. Perfecto.
Ese Dios, como dueño de todas las cosas, delega la autoridad, el derecho a actuar, lo pone en el Hijo. Mateo, perdón, 28:18. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Esa la vamos a dejar citada, pero vamos a leer Juan 17:2. Oraba el maestro y le dice al Padre, Juan 17:2. Estoy un poco perdidillo hoy, seguro me puse lento porque hace días no estoy en vivo. Voy a leer el 1 y el 2. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad como le has dado, voy a repetirlo porque lo leí mal, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Estoy leyendo en la palabra, en el libro sagrado, que Dios toma al Hijo y le da potestad. Como dijo en el 28:18, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Pero aquí, hablando de la salvación que se arroga el hombre ignorante o malo, una de dos, que él da la salvación. No. La potestad para salvar en la iglesia del Señor está en Cristo. Como le has dado potestad sobre toda carne, no una ni otra, todos, para que dé vida eterna a los que le diste. La potestad la tiene Cristo. Que alguien lleve el mensaje y me haga conocer al que tiene la potestad, gloria al Señor. Dios bendiga al hermano que me trajo el mensaje. Pero esa salvación de ese que tiene potestad está a mi disposición. Solo falta que yo me entere, oiga la buena noticia. ¿Saben cómo se llama? Evangelio, mis hermanos. Oiga el evangelio, eso significa evangelio, la buena noticia. Y cuando llega esa buena noticia, el evangelio, yo creo en Cristo, creo en su nombre, lo he recibido y ya me autorizó para ser su hijo. Me autorizó para invocar su nombre. Pero vamos a seguir leyendo. Esto que acabo de decir, que la potestad fue puesta en el Hijo, lo corroboran muchos textos, pero voy a darte dos más, porque algunos de ustedes, a veces yo quiero saludar a uno y a veces hasta menciono uno o dos si están enfermos. Yo los saludo a todos y mando bendiciones para todos con ayuda del Señor, claro. Pero no lo hago diario o temo hacerlo porque olvido a muchos. Solamente suscriptores, para mí es un montón. Tengo 670 suscriptores. Muchas gracias. Dios les pague. Los invito que si les gusta el programa lo divulguen, lo compartan en las redes donde ustedes puedan para que las personas también lo oigan. Continuemos. Mateo 11:27 corrobora que Dios todo lo puso en el Hijo. Juan 3:35 igual. Pasemos a un punto que lo enumeré yo con el 2. Punto número 2.
es que Cristo es la cabeza de la iglesia. No olviden que estamos hablando de la autoridad en la iglesia, que es de Dios, por Dios y bajo sus reglas, no las mías, las de él. En ese desarrollo que llevamos, en ese pensamiento, estamos nosotros viendo el punto de que Cristo es la cabeza, porque a él le dio el Padre toda potestad. Ah, perfecto, perfecto. Efesios 1, y vamos a ir leyendo quizás un poco. A mí me gustaría no leer, pero mis amigos, muchas veces es importante, más cuando entran los amigos, yo los llamo amigos también, de la acera de enfrente, donde nosotros estábamos antes. Yo los quiero mucho, yo los invito siempre, y sin duda hay muchos de ellos, a veces me llaman, así como una semana me llamó uno, miembro de la iglesia, hace días dice, estoy siguiendo sus, seguro él está ahorita ahí, no voy a mencionar su nombre de ninguna manera, porque él todavía va a la iglesia, porque tiene problemas, pero hay mucha gente que me oye, hace días vengo siguiendo sus conferencias, él y muchos más, y el que pone atención con sinceridad va a entender porque esto está clarito, esto y todo lo demás. Efesios 1, vamos a leer lo que acabamos de afirmar, que Cristo es la cabeza, Cristo es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Sin olvidar que hablamos esto para cuadrarnos en el desarrollo, en presentar el pensamiento bíblico de la autoridad en la iglesia, que es de Dios, por Dios y bajo las reglas de Dios. 20. Efesios 1, 20 al 20, ya les digo, ya se me olvidó, al 23. Perdón. La cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y potestad y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. Ojo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Aquí en la tierra, mis amigos, está el cuerpo de Cristo. Perdón. Perdón. Aquí en la tierra está el cuerpo de Cristo. Perdón, hermano, me maltrata la garganta. Pero este cuerpo de Cristo que está en la tierra, que es la iglesia, no está acéfalo. Valga decir, no está sin cabeza. Cristo está en la iglesia. Y esa misión salvadora, para lo que el Padre le dio toda potestad, la ejerce Cristo aquí en la tierra a través de la iglesia. ¿Y cómo será eso? Metamos un poquito para alegrarnos porque así nos gusta. Gracias a Dios. Ay, ay, ay. Vamos a leerlo en Colosenses. Es exactamente lo mismo, no es otra cosa. Pero veamos cómo lo amplía, mis amigos. El Espíritu Santo, inspirando al apóstol Pablo, un gran apóstol. No es como estos que salen ahora. Son apóstoles de cartón. No, Pablo sí fue apóstol.
Era humilde, sencillo, trabajador. Así, cuando le hacía falta no pedía, hacía trabajar para comer. ¡Qué belleza! Bueno, sigamos. Colosenses 1. Oigan cómo lo presenta San Pablo. Esta situación que yo vengo diciendo y que no es más de decir, porque decir todo el mundo dice lo que le da la gana, pero decir las cosas y probarlas con el documento en la mano. Ah, caray. Eso es otra cosa diferente. Esto es por bendición de Dios, la gloria para él. Colosenses 1, 18 al 20. Vamos a oírlo poco a poco. Ponga el oído, mi amigo. El que está en directo y el que va a estar en diferido es igual. Igual, claro. Y él es la cabeza de todas las cosas. Por ahí hay una congregación antiquísima que tiene un señor que lo pusieron papa. No es papa de la que comemos, no. Eso es por la etimología de la palabra. Quiere decir padre. Y dicen que él es la cabeza de la iglesia. No, amigo. La iglesia del Señor tiene una cabeza. Se llama Jesucristo. Y como leímos en Efesios, la iglesia es el cuerpo y la cabeza es Cristo. No es que existe, como dicen en otra secta por ahí, Cristo como cabeza, luego viene el apóstol y después viene la iglesia. Eso no existe. Es Cristo y su cuerpo. Y el apostolado son dones que él da. Pero ahorita llegamos. Es que a mí me pica la lengua por decir. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El principio el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Pero espérense, vamos a llegar. Oiga, mi amigo, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. No, iba a decir Pedro, en mí habita toda plenitud. ¿Cuándo? Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Cuándo? Iba a decir Pablo eso, alguno. Ese se llama Jesucristo. Nadie viene al Padre sino por mí. Lo iba a decir un apóstol, Dios libre, pero tenía autoridad delegada. Ya vamos a llegar. Ya vamos a llegar. No comamos ansia, mi hermano y hermana. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Y por medio de él, no es que es por medio de un apóstol, inventos de la secta, no les hagas caso. Aquí dice, y como ya la leímos, pues te la presento. Eso está en el verso 20, amigo. Colosenses 1:20. Y por medio de él, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. La reconciliación de las almas con Dios es por medio de Cristo, porque Él es la cabeza de la iglesia. Pero es que la hermana fue y evangelizó, es un miembro del cuerpo, está guiado por la cabeza. La gloria para el Señor. Pero vamos a irnos metiendo, mi amigo y mi hermano. El tiempo todavía nos da. Y si no, hacemos otro, Dios primero un día. No me gusta hacerlo muy largo porque, no sé, aprendí eso, que sean como comoditos nuestros temas. Ya se me perdió el marcador. Ustedes saben que yo soy así. Entonces, Cristo sigue reconciliando a las almas. Y cuando vivían los apóstoles, por la predicación de un apóstol reconciliaba a las almas. Y por la predicación de un evangelista, también. Y por la predicación de un diácono, también. Y por la predicación de un feligrés, de un miembro de la iglesia, también. Por la predicación de una hermana, es que es mujer.
Bueno, primero, yo no soy machista. Y segundo, el que hace la obra no es ni la mujer, ni el hermano, ni el niño, ni el anciano, ni el apóstol, ni el evangelista. Es Cristo el que reconcilia. Lo volvemos a leer. Voy a volverlo a leer. 20. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas. Ya ni sigo leyendo, ¿para qué? Es por medio de él. Bueno, van a decir, pero no es por medio del apóstol. Él usa a quien él quiera. Por eso dice el texto a los hermanos de Corinto, San Pablo, que si la hermana tiene marido, la hermana que no sea creyente, que no lo deje, si quiere habitar con ella. ¿Qué sabes tú, oh mujer, si puedes hacer salvo a tu marido? La mujer hacer salvo al marido. La mujer es salvadora. No, es que es miembro del cuerpo de Cristo y Cristo está haciendo su obra a través de su cuerpo. Somos de él. ¿Y sabe qué parte de nosotros es de Cristo? Todos, incluyendo el cuerpo, todos. Eso está en 1 Corintios 6, pero no vamos a ir para allá ahorita. Muy bien. Vamos a ver un numeral 3 que yo puse aquí, a ver qué nos sale bonito para irnos metiendo. Su relación, no se le olvide lo que estamos hablando. La autoridad en la iglesia es de Dios, por Dios y bajo sus reglas, no las mías. Y dijimos que esta autoridad es supeditada, limitada, condicionada. Qué lindo salió, pero es verdad. Es supeditada, valga decir sujeta, limitada y condicionada. ¿Cómo puede el Altísimo hacer las cosas como Él quiera? Porque Él manda. El apóstol también, como Él quiera. No, un momentico. Todos los demás tienen que hacer las cosas como ya se establecieron. Autoridad supeditada, no propia, sino un encargo. Vamos a ver. Su relación con nosotros, oiga qué lindo. Este Salvador que estamos leyendo en Colosenses 1:20, que está reconciliando todas las cosas, Dios por medio de él, por su sangre, la sangre de su cruz. Este Salvador tiene una relación, el dueño de la autoridad, el que recibió toda potestad porque Dios quiso poner todo en él. También lo leímos aquí, ¿verdad? El 18 termina diciendo, para que en todo tenga la preeminencia. En todo es él es la cabeza. Ese Cristo, el dueño de la autoridad para salvarnos, el que Dios está usando para reconciliarnos con él, su relación con nosotros, con las personas, ojo, que lo hemos aceptado todos, es directa. No existe, mi hermano y hermana, gracias hermanos adepta, ya amplió la imagen, ya me veo más elegante. Bueno, muchas gracias. Yo digo que sí, muchas gracias. Este es un poquito de humor para que sigamos alegres. Pero sí, ya lo amplió, muchas gracias. La relación de Cristo, el que tiene la potestad, toda potestad en el cielo y en la tierra, con nosotros es directa. No es verdad que hay que pasar por aquel, por el otro. Él es la puerta, Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Nadie viene al Padre sino por Él. Eso es todo. Eso nunca lo podía decir un apóstol ni lo dijo. Los falsos sí. Los falsos sí lo dicen. A ver, su relación con nosotros es directa. Él, nosotros somos el cuerpo de Cristo, la iglesia. Él, ese que tiene toda potestad, está en cada uno de nosotros.
Un gran aleluya. Mesén, pero ¿no será bueno que nos dé algunos pasajes, algunos textos para comprobarlo? Porque usted dice que usted lee lo que dice con la ayuda del Señor y dándole a Él la gloria. Claro que sí. Vamos pues a sustentar en la Biblia ese subtítulo. Su relación con nosotros es directa porque Él está en cada uno de nosotros. ¿Quién? El que tiene toda potestad. El autorizado. El que Dios puso para reconciliar con Él a las almas por medio de su sangre. Sí, ese. En nosotros, sí, Él. No, en el apóstol, sí, claro, en los apóstoles cuando vivieron, sí, y en todos los miembros. Por cierto que quiero hacer una aclaración muy buena. No les voy a dar los textos. Bueno, sí me acuerdo de uno de ellos, pero resulta, mis amigos, que hay una secta por allí. Este es un paréntesis. Calma, amigo, calma, tranquilo. Resulta, mis amigos, que hay una secta por ahí que tienen uno que llaman apóstol. No es ni cerca, ni se parece, pero bueno, ellos dicen, pobrecitos, uno los ama igual. Esta cuestión es amor. Esto es que hacer, hay que trabajar con amor, si no se puede. Precisamente, para tener autoridad de hacer las cosas de Dios hay que amar. Es una de las reglas. Vamos bien. Dicen ellos que tienen un apóstol. Y se dejó decir un familiar de él, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Saben qué es eso, amigos? Una blasfemia grandísima. El único en el que habita corporalmente toda la plenitud de la deidad se llama Jesucristo. En otro no. La plenitud de Dios sí puede habitar en nosotros, pero no de la deidad. Y no es lo mismo, no, la plenitud de Dios es su conocimiento, su sabiduría, lo que Él tenga para mí puede ser muy pleno en mí, la plenitud de Dios, la que viene de Dios, pero la plenitud de la deidad de ninguna manera, solamente en Cristo. Continuemos. Dijimos pues, mi hermano y hermana, que íbamos a ponerle fundamento a las palabras de esta boca, que siendo un hombre te puede mentir, pero tú estás atento. Su relación, la relación del Salvador, de Cristo, es con la iglesia, es directa, porque Él mora en nosotros. Comenzamos leyendo. Calmadón, hermano. No importa que no terminemos. Juan, está hablando el maestro. Juan capítulo 14, versos 17 y 18. Y 23. Juan capítulo 14, versos 17 y 18 y 23. Perdonen, mis hermanos. Voy a echarme un traguito de esto a ver si me arreglo. Un día de esto les voy a repetir la receta de su suegra, es muy buena. Dijimos entonces que vamos a ponerle base bíblica a lo que estábamos asegurando. ¿Y qué estábamos asegurando? Que Cristo es el Salvador por medio del cual Dios está reconciliando con Él todas las cosas, como lo leímos en Colosenses 1:20. Él mora en nosotros. El dueño de la autoridad, sí, Señor.
El que tiene toda potestad, sí, Señor. El que nos compró con su sangre, sí, Señor. Y señora y señorita, a todos. Sí, amigo. Sí, hermano. Sí, oyente. Sí, señores de la acera de enfrente que me oyen. Oiga usted. Sí, él. El que nos compró con su sangre vive aquí. En la iglesia, en la iglesia. Juan, dijimos 14, 17, 18, y ya le va. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Era 17 y 18. Ay, 23, qué lindo. Verso 23. Es por ahorrar tiempo, claro. Respondió Jesús y le dijo, le he hecho una pregunta a Judas, el que no era el Iscariote. El que me ama, porque hay sectas que enseñan que Cristo sí mora, pero en el apóstol. Bueno, no hay apóstol. Bueno, que moraba en Pablo, sí, y los demás también. Qué dicha, gracias a Dios. El que me ama, mi palabra guardará. Tu hermano lo amas, yo también. Ah, pues nosotros. Y mi padre le amará, muy bonito. Lo dijo nada menos que el maestro. Ojo, mucho respeto, porque habló fue el maestro. Voy a hacer otro paréntesis. Dicen una secta por ahí que la palabra que está escrita no se puede oír. Y ustedes están oyendo las palabras del maestro que están escritas en Juan 14, 23. Ustedes las están oyendo. Son las palabras del maestro, no fueron mías. Yo no vivía. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos. A ver, lento, mi amigo. Como cuando uno se quiere bajar un pedacito de tamal, ahora que hacen tanto tamal con café, suavecito, si no se atragan. Lento, tranquilo. A ver, a ver. Y vendremos. Cristo. Sí, es que el primer verso que leí, que es el 18, dice, no dejaré huérfanos, perdón, sí, bueno, sí, no dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Ah, iba, sí, 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 porque el Espíritu Santo estaba morando con ellos, dice el último renglón del verso 17. Así de bonito, mi hermano, así, con alegría, con fe en el Señor. Nosotros no somos nada, pero si Él nos ayuda, claro que entendemos. El Espíritu Santo moraba con ellos, pero Él promete y va a ser en vosotros. Yo no los voy a dejar huérfanos, sigue diciendo. Voy a venir a ustedes. Bueno, pero ¿era el Hijo o era el Espíritu Santo? Ahora sí, el 23 de nuevo. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él, y haremos morada con Él. No, no eran mentiras. Yo soy humano, hermano y hermano. Todo hombre es mentiroso. Yo soy un hombre. Pero no les mentí porque me basé en lo que está escrito. Morada, sí. Oigámoslo, repetirlo en el 16 del 13 al 15. El mismo maestro, mucho respeto. Yo no lo escribí. Que mire que Mario es un mentiroso. Yo sí, yo no valgo nada. Pero no blasfeme, porque esto lo dijo el maestro. Capítulo 16, leámoslo. Está hablando de lo mismo, 13 al 15. Lo leo. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad,
porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Él me glorificará. Espérense, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Ah, caray. Aquí vamos a entrar lentecito, otra vez lentecito. Habla del Espíritu Santo. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿A través de quién estamos oyendo lo de Cristo? Mario, pues que usted dice que el que ahora está trabajando es el Espíritu Santo. Es que estoy leyendo. Estoy leyendo que Cristo dijo que el Espíritu Santo lo iba a glorificar a él, tomando lo de Cristo y haciéndonos saber para nosotros, informándonos lo de Cristo. Ay, qué lindo. Pero espérense el 15. Todo lo que tiene el Padre es mío. Todo lo que tiene el Padre es mío. ¿A lo que Cristo tenía era del Padre también? Sí. Y ahora dice que el Espíritu Santo, ahí está lo que llaman algunos Trinidad. Yo no la llamo Trinidad, pero yo creo eso, porque ahí está escrito. Yo creo en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Ahí está, ahí sale. Todo lo que tiene el Padre es mío. ¿De quién es? Lo tiene el Padre, pero es mío, hermano, dio a mí. Ajá. ¿Y quién es el que lo va a hacer saber a la gente? El Espíritu Santo. Es de la Biblia, mi hermano. Todo lo que tiene el Padre es mío. Es del Padre, pero está en mí. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Cuando Cristo va al cielo y viene el Espíritu Santo, todo lo que la iglesia necesite, se lo hace saber el Espíritu Santo tomando de lo que es de Cristo. Espérense que esto está muy bonito. Acuérdense que el tema es la autoridad. No se les olvide. Por eso, y como cantaba aquel español, por eso y por mucho más, los hombres de Dios, los verdaderos, no los falsos, los hombres de Dios hablaban del Espíritu Santo y lo llamaban Espíritu de Dios y Espíritu de Cristo. Porque Cristo dijo, vendremos, hablaba del Padre, vendremos y haremos morada con él, el Padre y el Hijo, ¿sí? ¿En qué? En el Espíritu Santo. Otra vez, por eso los hombres de Dios llaman Espíritu de Dios y Espíritu de Cristo al mismo Espíritu, porque es uno. Es hora de decirles que la divinidad que se presenta como Padre, Hijo y Espíritu Santo son omnipresentes e indivisibles. Siempre están en todo lado, los tres, y juntos. Cada uno haciendo la función que se repartieron entre ellos. Después lo hablamos, es otro tema. Dije yo que los hombres de Dios, a mí apártenme, pero crean esta cuestión. Yo te doy el texto. Romanos 8, ya te digo. 9. Y versos 14 y 16. 8, 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿De quién es ese Espíritu? ¿Cómo lo llama el apóstol? El Espíritu de Dios. ¿Será el Espíritu Santo? Pero ¿se acuerda usted que dijo Cristo? Vendremos a Él, vendremos. Por eso lo que sigue es,
Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, bueno, es el Espíritu de Dios, es el mismo. Vendremos a Él y haremos morada con Él. Bueno, pero el tema no es exactamente ese. Pasamos por ahí porque nos gusta, cuando usamos un texto, pues aclararlo, aunque llevemos otro tema. Dejemos la claridad ahí, la aclaración. Oiga, enseñan por ahí en una secta, cuyo nombre no menciono. Ahora mis programas son pastorales. Tuve como 160 o 70 conferencias atacando casi siempre una secta. Yo estaba ahí, pero ahora estoy trabajando de una forma más abierta, pastoral, más pastoral. Pero por ahí dicen, tienen ellos uno que llaman apóstol. No, no es. Que eres la fuente de la vida eterna. Hermano, pero sí, es que Pablo. Ah, no, sí, claro, que Pablo es el hermano. Entonces, si era Pablo la fuente de la vida eterna, sí. Y usted también, y yo. No, hermano, no puede ser. Quieren que lo lea. Acuérdense que estamos hablando de la autoridad. Autoridad es derecho de mandar y hacerse obedecer. Pero la autoridad cristiana es delegada, supeditada, limitada y condicionada. Qué lindo. Si yo soy el dueño de una finca, yo puedo pensar hacer una carretera y la puedo hacer directa en un cerro, aunque quede parada en la calle, la pavimentan y le ponen ahí algo poroso para que sube el carro. Pero cuando lo están haciendo, yo cambio de idea, pero yo soy el dueño. Digo, no, ya decidí que lo hagamos con curvas para que quede más fácil. ¿Y por qué cambié? Pues yo soy el dueño. Pero si yo delego la autoridad de hacer la carretera a un ingeniero civil y yo le digo, háganmela recta, aunque quede chepón, no es mucho, hágala recta. Ese ingeniero tiene toda autoridad para llevar la maquinaria, para hacer la trocha, para traer el lastre y todos los materiales, para comprar el pavimento y pavimentar. Cuando termina me llama don Mario, ya terminé. Pero no tiene autoridad para cambiar las reglas, las normas y la forma que yo le ordené. Esa es la diferencia de autoridad directa, la de Dios, autoridad propia, la de Dios, autoridad delegada. Cuando alguien me delega mi autoridad, me está autorizando a hacer lo que Él me ordenó, como Él me lo ordenó. Toda la autoridad tengo para hacer lo que Él dijo y como Él lo dijo. Creo que nos estamos entendiendo. Otra vez, dicen por ahí que hay un hombre que inventó que era apóstol y hay gente que lo sigue. Bueno, yo no los culpo. Yo no los culpo porque yo podría decir que son tontos y todo, y sí es lo que parece. Pero dejemos que Dios nos ayude. ¿Cuánta gente linda habrá ahí? Y están saliendo, gracias a Dios. Es una energía. Pues dicen ellos que en Él está la fuente de la vida eterna. Bueno, de todos modos no es mi hermano. Este señor no es hermano, pero en cada cristiano. Es que no, dicen ellos, es que en Pablo estaba la fuente. Sí, estaba. Pero también estaba en Bernabé, pero también estaba en Timoteo, en Tito, en Filemón y hasta en las hermanas de la iglesia primitiva. No, hermano, usted no puede leerme eso. Apuesto que sí. Juan 7:38. Ojo, más respeto, que no lo escribí ni lo dije yo. Lo escribió Juan, pero él lo oyó de Cristo. Más respeto, amigo. Juan 7:38. Óigalo y acéptelo, hermano. Ojalá sea de la acera de enfrente, acéptelo, oiga.
que no prometió usted, amigo de la acera de enfrente, en aceptar lo que está escrito aquí. Yo le voy a leer, ábrala. Juan 7:38. Hablaba nada menos que el maestro, el de la autoridad, el que nos compró. El que cree en mí, decía él, como dice la escritura. Cuando Pablo llegó a Berea, ahí en Hechos 17, está cuando Pablo, desde el 1 en adelante, llegó a Tesalónica. Y por 3 días de reposo estuvo discutiendo con ellos, demostrando por las escrituras que Jesús es el Cristo. Pero lo corrieron a Pablo. Y llega a Berea. Claro que algunas almas sí creyeron en Tesalónica, pero la mayoría se rebeló y lo corrieron. Llega San Pablo y sus acompañantes a Berea, y estos eran más nobles que los de Tesalónica, porque escudriñaban cada día las escrituras para ver si lo que Pablo decía era verdad. A eso se refería Cristo. El que creyera en mí, como dice la escritura, eso sí, no el que la trate de leche podrida. Ese es un impío blasfemo. Aquí donde quiera. Hermano Mario, no dice que usted no tiene autoridad para decir lo que aquí se cita así. Sí, claro. Para comparar lo escrito por el Espíritu Santo con leche podrida, el que hace eso es un blasfemo. Ustedes lo saben. Para eso todos tenemos autoridad. Tu abuelita, tu mamá, tu hijo, tu nieto, tú también, mi señora, todos, mi muchacho, todos. ¿Sabe qué le dijo Pablo a Tito? Ahí lo tengo anotado. Pero tú habla lo que conviene a la sana doctrina. Esto que estamos hablando, estamos autorizados porque conviene a la sana doctrina. El que cree en mí, como dice la escritura, no el que viene a tratarla de que es basura, que eso es una impiedad. Pero el que cree en Cristo, como dice la escritura, cuando los hermanos de Berea creyeron, según el capítulo 17, verso 11 de Hechos, creyeron como dice la escritura. Porque primero comprobaron para aceptarlo. De su interior correrán ríos de agua viva. Aleluya al Señor. Hermano, pero es una viejita toda enclenque. Solo con el bordón se mueve la pobrecita. Pero creyó en Cristo, como dice la escritura. De su interior. Pero no es un apóstol, no, ni apóstol ni apóstola. No es una hermana. Pero creyó en Cristo. ¡Qué belleza! Como dice la escritura. Dice el dueño, el de la autoridad, que la persona que cree en él, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y cuando él habló con la samaritana de esa agua, dijo que era la que la persona la tomaba y era una fuente que saltaba para vida eterna. Es lo mismo, es lo mismo. Lo dijo también el maestro, allá en el pozo de Jacob. Muy bien. Entonces venimos diciendo que ese Salvador, el de la autoridad, porque nos compró con su sangre y por eso Dios le dio toda potestad, vive aquí en el Espíritu Santo. Y que tiene ese Salvador un vocero aquí en la tierra, es el Espíritu Santo. Y hermano Mario, pero ¿cómo es eso que vocero? Tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Qué es eso? Un vocero. Claro, que si estuviéramos en un debate con un necio, dice, ¿dónde dice que vocero? Porque son personas que no entienden o no quieren entender. Con esas no pierdas el tiempo, a menos que sea un debate arreglado
y haya terceras personas. Yo también lo haría. De otra manera, no, uno quiere. Así de bonito. No tiré lo santo aquí. Bueno, ustedes se acuerdan. Entonces, él, el de la autoridad, mora con nosotros. Y cuando dice Juan que Cristo dijo eso, Juan aclara, esto dijo del Espíritu Santo del Espíritu que habían de recibir, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Cuando Cristo dijo eso, Juan nos explica, Juan 7:39, que estaba hablando del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no lo recibió solo el apóstol, lo recibieron todos, porque la promesa era que era sobre todos, aún ni los esclavos, todos. ¡Qué belleza! Con razón, los 120, cuando recibieron el Espíritu Santo, comenzaron a hablar como el Espíritu les daba que hablasen. Ahí estaba saltando fuente para vida eterna, brotando del Espíritu Santo. Habíamos dicho que también se iba a leer el verso 14 y el 16, ahora que leímos que San Pablo llama Espíritu de Dios y Espíritu de Cristo al mismo Espíritu, y ya dijimos por qué, claro. Ve el 14, qué lindo. Porque todos, Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Me voy a detener un momentico aquí. Dicen los de las sectas por ahí, y no solamente donde estábamos, muchos. Bueno, decía, ¿ustedes quién los guía? ¿Algún apóstol? No, el Espíritu Santo. ¿Cómo? Sí, nosotros somos de Dios porque somos guiados por el Espíritu de Dios. ¿Quién dijo eso? Uno que sí era apóstol. Es que si usted no es apóstol y quiere ponerse en su lugar, es que quiere darse el taco de lo que no es. Y empieza a celar y a buscar y a hacerle. Pero si eres verdadero apóstol, como fueron los 12, no hay celo. El 16. Porque dirá alguien, bueno, lo va a guiar el Espíritu Santo si el apóstol dice que lo tiene. Y no. Este asunto, porque yo dije que el que tiene la autoridad mora en nosotros. El dueño de la autoridad. Sí, bueno, si el apóstol dice que mora en usted, mora un momentito. Vayamos a Pablo, verso 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El diácono, no. Bueno, hay una secta que llaman diáconos a unas personas ahí, les ponen unos requisitos muy raros, pero bueno, ya son cosas de ellos. El diácono fue el que dijo, ahí no. Bueno, el evangelista Felipe, no. Bueno, el apóstol fue el que dio testimonio, ni el apóstol era el que daba testimonio. Él es hijo de Dios porque el profeta Agabo vino y dijo que era hijo de Dios. Ni Agabo, ni Pablo, ni Pedro, ni Juan, ni Felipe, ni Bartolomé. Y entonces, ¿quién da testimonio? El mismo Espíritu da testimonio. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. Espíritu con espíritu. Por cierto que aquí, la primera vez que dice espíritu está con mayúscula, porque se refiere al Espíritu Santo. Pero la segunda vez que dice nuestro espíritu está con minúscula, porque es el espíritu de nosotros. Una relación de espíritu, el santo, con espíritu, el mío. Aleluya. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es que esta cuestión no es del hombre. Una vez San Pablo, está en Corintios, pues tal vez salga por ahí, voy a adelantarlo. Yo lo hago a veces. Una vez San Pablo
Voy a ver si Marcos, si no me entiendo. Una vez San Pablo estaba hablando del trabajo de él, está en Corintios 15:10. Y dice, yo he trabajado más que todos los demás. Y aclara, pero no yo. Ah, qué lindo el apóstol. Sino la gracia de Dios conmigo. El hombre hace lo que puede, pero es la gracia la que actúa. Salvos por gracia, salvos por gracia. Salvos por Cristo, salvos por Cristo. Por su sangre, sí, por su sangre. En su nombre, sí, en su nombre. Bueno, y entonces, pero Pablo predicó, ¿no? Así predica el que pueda, los miembros. Los evangelistas, predica el que pueda llevar la noticia. Es más, en Juan 20:31 dice que si usted y yo leemos el libro y creemos que Cristo es el Hijo de Dios, tenemos vida en su nombre. Así de bonito. Ahorita terminamos porque ya el tiempo corre. Vamos a pasar a lo siguiente. Hemos dicho y leído que Cristo mora en nosotros en el Espíritu Santo. Y como Él dijo que el Padre y Él ambos iban a estar en nosotros, tenemos que decir, voy a decirlo corriendito, no lo voy a leer, que en el Espíritu Santo está el Padre también. Juntos los tres. Efesios 2:22. Anótenlo. Muy bien. En esta relación, voy al punto 4. En esta relación en la que el Espíritu Santo está con nosotros, hay, ahora sí voy a redundar, una relación directa, sin intermediario. Es Cristo y yo. Pero hermano, ¿y usted cómo lo supo? Bueno, hay tantos textos, te voy a citar solo uno. Hay demasiado. Porque hay un solo Dios, porque hay un solo Dios. No hay manera de que sean varios dioses. No, que la famosa Trinidad y todo, no, sí. Ellos son uno. Como ya dije, hay un solo Dios. Y un mediador, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No necesitamos más. Ahí está Él, por medio de Él, ese único Dios, por medio de Él, está salvado. En esta relación directa vienen los dones. Póngale cuidado. Que son las herramientas con las que Cristo está salvando a las almas, usándonos como peones a nosotros los miembros. Porque como somos su cuerpo, ya no está aquel cuerpo físico que nació de la Virgen María chiquitico. Ahora su cuerpo es la iglesia y Él es la cabeza. Y Él sigue salvando, ayudando, evangelizando, invitando, convenciendo, etcétera, a las almas. ¿Y cómo lo hace? Dándonos Él las herramientas para hacerlo. Cristo nos trajo a trabajar en su obra. ¿Cómo lo dijo Pedro? Es que, mis hermanos, cuando tú tengas razón en lo que dice, se te van a embotellar aquí los textos. Se ha leído la Biblia, claro, que prueba lo que estás diciendo. Si no tienes razón, te vas a hacer una rueda y vas a comenzar a saltar como hacen algunos. Pero si tienes razón. ¿Saben cómo lo dijo Pedro? Vosotros sois linaje escogido. Está en Primera de Pedro 2:9. Real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes. Así. Pero no es Cristo, es que somos su cuerpo. Cristo está llevando el mensaje.
Cristo está alumbrando al mundo. Sí, el mundo estuvo en tinieblas 3 días, sí. La noche viene y cuando nadie puede obrar, sí. Por ahí lo sacan diciendo que iba a haber una restauración y que la iglesia iba a desaparecer. Esas son mentiras. Pero cuando Cristo resucita aquí en la tierra, Él ya está de nuevo la luz en el mundo y vuelve a hablar el que dijo yo soy la luz del mundo. Habló con los apóstoles, se apareció a las mujeres. Una vez se le apareció más de 500. El que dijo yo soy la luz del mundo. Ya otra vez, ya. Los 3 días, ¿no? Él había muerto. Sí, de acuerdo. Qué belleza. Viene Cristo. Voy a terminar con esto porque por hoy el tema es muy largo. Viene Cristo, mis amigos y hermanos, y nos da herramientas que son los dones. Los dones son las herramientas. Nos los da Él. Y con ese don va el ministerio, porque un don es la capacidad de servir. Póngale cuidado suavecito, hermano. Suavecito, por favor. Un don es la capacidad de servir. Y la palabra ministerio significa servicio. ¿Estamos claros? ¿Vieron cómo se liga? Un don es la capacidad de servir. ¿Y el ministerio? Así se le llama al servicio, que se hace porque tengo el don. Qué clarito, Dios mío, qué cosa. Entonces viene Cristo y nos da herramientas a nosotros. Para que hagamos el trabajo de Él, porque como somos su cuerpo, Él está haciendo el trabajo por nosotros porque somos su cuerpo. Voy a decirlo de otra manera. Cristo sigue haciendo el trabajo por su cuerpo, que ahora somos nosotros. ¿Dónde está escrito eso, hermano Mario? Está escrito en Primera a los Corintios 12, del 4 al 11 y verso 13. Por cierto que ahí dice que los dones los da Dios, los da el Señor y los da el Espíritu Santo. Pero el verso 11 dice que todo lo hizo fue solo uno. Otra vez, ¡qué belleza! Otra vez, hermano. Ese texto que te cité, anótalo, cualquier duda, léalo, hermano. Yo no sé si el hermano ha podido poner ahí mi número, me imagino que sí. Él me está ayudando en eso. Ya con el tiempo vamos a poner el cintillo aquí con mi número. Cualquier cosa me llama. Otra vez. En Primera a los Corintios, el apóstol Pablo dice que Dios da los dones, que el Señor da los dones y que el Espíritu Santo da los dones. 3, 1, 2, 3. Dios, el Señor y el Espíritu Santo. Pero termina diciendo en el 11 que todas las cosas las hizo uno. O sea, a ese Dios, a ese Señor y a ese Espíritu Santo, Pablo los llama uno. Por eso es que yo digo que es uno. La gloria para el Señor. Bueno, continuemos. Viene Cristo que mora en nosotros por el Espíritu Santo y que por creer en Él y tener el Espíritu Santo tenemos ríos de agua viva, cada miembro. Él usa, esta les va a gustar. Yo tengo una finca y he hecho muchos empleados, pero uno sabe manejar el tractor agrícola. No lo mando a chapear el potrero, porque él tiene otra capacidad. El otro se entrenó para abonar la tierra. A él le doy los sacos de abono para que vaya a abonar la tierra. El otro peón es un gran ordeñador, entonces lo mando para el corral de las vacas a ordeñarlas. Pues esas capacidades que la analogía que estoy haciendo
tienen mis empleados. Claro que es algo hipotético. Estas capacidades que tienen mis empleados, nos las da Cristo a nosotros por el Espíritu Santo, como lo citamos, porque yo no lo leí, en primera a los Corintios 12, del 4 al 11. Y cada uno, según la capacidad que tenga, en este caso dada por Cristo, realiza el trabajo. Que evangelista, un don que le dio el Señor, evangelice. Y hasta el apostolado, hermano, es un don. Entre los dones que dio Dios a la iglesia estaba el apostolado. Claro que las personas no entienden lo que les voy a decir. Ustedes sí lo van a entender, creo que sí. Ajá, dicen los de la fe, ¿dónde estamos? Y entonces, ¿dónde está el apóstol de ustedes? Y si es un don de la iglesia. Y la función del apóstol, ¿cuál era? Poner el fundamento. Entonces, ¿para qué lo ocupan ahora? Ya está puesto. Si yo voy a construir una casa, ¡qué belleza! Si yo voy a construir una casa y ocupo un arquitecto, un ingeniero, para que ponga el fundamento. Hay otros que son albañiles, pintores, todos los que, plomeros, etcétera, decoradores, todo. Pero para poner el fundamento yo ocupo un ingeniero. Viene el ingeniero, pone el fundamento y después se murió. Nadie me dice, don Mari, pero ¿cómo sigue usted construyendo? Y el ingeniero para el fundamento ya lo había puesto cuando se murió. Está clarito, ¿verdad? Esa es la iglesia, una casa, la casa de Dios. Y los apóstoles pusieron el fundamento. Así de fácil. El apostolado era algo que tenía límite de número, de cantidad y de tiempo. De cantidad porque Cristo con sus labios llamó 12. Bueno, 13 porque repuso a Judas. De cantidad y de tiempo porque eran personas humanas como tú y yo. Y se murieron. Sí, pero que venga otro. Cristo no autorizó en ninguna parte. Obreros sí. Algunos apetece un estado también, buena obra decía, pero de apostolado. Por la razón que ya te dije, porque ellos pusieron el fundamento. Pero continuemos aquí para terminar con este número. Ajá. Yo les acabo de decir a ustedes que el apostolado también es un don. Y les expliqué que el don lleva al ministerio, porque don es la capacidad de servir, de servir. Y servir es ministrar. ¿Y quién ministra? Pues un ministro. Tiene un ministerio. Ministerio es servicio. El don me capacita para ejercer el ministerio. Claro, qué belleza. Pero aquí hay algo importantísimo antes de terminar por hoy. Si conmigo trata, acuérdense que leímos que Él mora en mí, en nosotros. A ver, voy a ver si puedo acomodarme. Es que me encanta decir las cosas que ya de una vez queden. A veces no puedo, claro. Si el mismo que llamó al apóstol, a los 12, es el mismo, M-I-S-M-O, el mismo que llama al apóstol, que le da el don del apostolado. Si ese mismo llama a los
profetas, evangelistas, pastores y maestros. El que le da la autoridad al apóstol se la da porque él lo está poniendo. Sí, lógico. Sí, claro. Sentido común. Ajá. Y si él mismo está poniendo al evangelista, ocupa el evangelista que el apóstol lo autorice. Ay, hermano Mario, los de la acera de enfrente, ¿ah? Claro que ocupa, que el apóstol fue el que a poco los apóstoles autorizaron a Felipe a bautizar en Samaria. Búsquenlo. Es que era un evangelista. Y los evangelistas, dice Efesios 4:11, que los pone el mismo que pone el apóstol. Es que el apóstol tiene autoridad porque Cristo lo puso. ¿Y quién puso al pastor? Al evangelista. Al maestro. No, pues el mismo. Entonces, si el mismo que le dio el don al apóstol, por habérselo dado personalmente, el que tiene autoridad, el apóstol no tiene que pedir permiso porque ya lo pusieron con las reglas, ¿cómo dice? La autoridad en la iglesia es de Dios, por Dios y bajo sus reglas. En eso estamos hoy. Estamos comenzando. El apóstol no tuvo que andarle pidiendo permiso al profeta. El hermano Agabo me da permiso de ser apóstol. No, Cristo lo puso. Pero Agabo tampoco tenía que pedir permiso a Pablo. Ustedes lo ven. Agabo llega donde Pablo y agarra el cinto de Pablo, que ni permiso le pidió. Y se enrolló todo, se amarró por allá. Y dijo, mire, así van a mandar el dueño de este cinto si va a Jerusalén. No le pidió permiso a nadie. ¿Quién lo había puesto? Pues el mismo que puso a Pablo, muchachos. ¡Qué belleza! Ah, caray. Pero, aquí hay un pero muy bonito. Voy a leerles, porque hace rato vengo diciendo algo y a mí me incomoda, me siento una espinita cuando digo una cosa, la repito y la vuelvo a decir, no he leído el texto, porque yo estoy acostumbrado a trabajar entre fieras. Ustedes no son las fieras, pero por ahí detrás de las macetas hay unas fieras, como cuando Cristo predicaba. Y andaban a ver en qué lo cazaban, pero a mí me gusta eso. Yo nací en la batalla. Voy a leerles la gloria por el Señor, claro. Efesios 4:4-7, donde voy a leerles lo que les he dicho varias veces, que el apostolado son otro don, como los demás. Son las herramientas que Cristo usó y sigue usando. Cada una cuando se necesita. El ingeniero puso el fundamento una vez, se murió, no importa. Los albañiles siguen construyendo y el pintor pintando y el fontanero y todos. El fundamento ya está puesto, es la iglesia. El fundamento es Cristo. Y la iglesia es un edificio. Son metáforas. La iglesia es el cuerpo de Cristo, la esposa de Cristo, un edificio, una casa y más. Efesios 4:4-7. Leo. Un cuerpo, esto te va a encantar. Y un espíritu. El que dio todos los dones. 1 Corintios 12, del 4-11, fue el mismo espíritu. Pues un cuerpo, un espíritu, como fuiste también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Dios está en todos, ¿sí? No era que estaba solo en el apóstol. Mentira, era en todos. Oigan. Pero a cada uno de nosotros, tómenle sabor, mi hermano. Ahorita terminamos. Tómenle sabor. Pero a cada uno de nosotros, está hablando del apóstol Pablo, estoy bien, fue dada la gracia. Entre nosotros. A la medida
del don de Cristo. La gracia que tenía el apóstol Pablo era conforme a un don de Cristo que le dio a él el apostolado. La gracia que llevó Felipe a Samaria era conforme a la medida de otro don que le dio Cristo a Felipe, evangelista. La medida de la gracia que llevó Esteban ahí fuera del templo, en Jerusalén, cuando tuvieron que calumniarlo porque él tenía una doctrina fuerte y hacía milagros. La medida de esa gracia que Esteban tenía era conforme al don que Esteban tenía. La gloria para el Señor. Qué bonito. Romanos, y vamos a ir aterrizando por aquí. 12 del 3 al 8 y pasamos a Pedro I. Gracias por la paciencia, ahorita terminamos. Yo estoy contento, yo estoy alegre. Ojalá que ustedes también. Romanos 12, ya se me perdió, yo tengo esa costumbre de perder los textos. Ajá. Del 3 al 8, breve. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada uno, el cual está entre vosotros, que no tengáis más alto concepto de sí que el que debe tener, que no tengan más alto concepto de sí que el que debe tener, más alto concepto de sí que el que debe tener. Es que, hermanos, en la secta donde yo estaba, y seguro hay muchas iguales. Por ejemplo, yo tenía el don de evangelista cuando estaba con él, yo era un ministro. Pero yo nunca se lo decía a la iglesia, ni a nadie. Hermano, Dios me dio la gracia de tener el don del evangelista. No, yo libre, porque allí eso es soberbia. Si el que llama un apóstol lo dice, sí, si no, no. Pero en la iglesia del Señor, la que menciona la Biblia, ahí uno debe tener un concepto de lo que es uno. Debe aceptar el don que Dios le dio y cultivarlo y ponerlo a trabajar, usarlo. Ahora sí. Más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida, recuerda que hablábamos de medida, de la fe que Dios repartió a cada uno. Parece que los dones están sujetos a la fe de cada persona, a la medida de fe. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, ojo, pero no todos los miembros tienen la misma función. ¿Se acuerdan que les puse el ejemplo? Yo tengo un peón que sabe trabajar con el tractor agrícola, pues lo pongo a eso, él tiene su función, porque es lo que él sabe hacer. El otro no, el otro sabe abonar, lo pongo a abonar. El otro sabe ordeñar. La iglesia es igual. Dios le da un don diferente a cada uno. Por eso la iglesia se edifica entre ella misma, miembro con miembro. Eso está escrito en Efesios 4:16. Anótenlo. La iglesia se edifica miembro con miembro. Se ayuda mutuamente para ir creciendo. Porque el don tuyo me edifica a mí, el mío a ti, y el de nosotros al tercero, y el tercero al otro. Y así nos ayuda. Por las funciones. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Somos muchos, sí, pero el verso anterior terminó diciendo el 4, no todos los miembros tienen la misma función, pero a todos les dio Dios el don. A todos, directamente. Así nos van diciendo muchos miembros. De manera que teniendo diferentes dones, acabo de decirlo,
La función es diferente. No todos tenemos la misma función, porque los dones son diferentes según la gracia que nos es dada. Si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servir. El que enseñan en la enseñanza. ¿Se fijan? Los peones de mi finca, de mi ejemplo. Uno en una cosa, otro en otra, pero la orden mía y haciendo las cosas como yo dije que las hicieran. Si el que mandamos a ordeñar, le digo, va a ordeñar a las 6 de la mañana, porque a las 8, ¿cuánto dura ordeñando? 2 horas, a las 8 viene el camión, por leche. No se me va a poner a ordeñar a la 1 de la mañana, ni a las 9. Esa es la hora que yo le dije y como yo le dije y con las herramientas que yo le di. Así es la iglesia. Aquí la autoridad es Cristo, una sola autoridad. Todas las demás supeditadas, sujetas, condicionadas, limitadas a lo que diga el jefe. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos ha sido dada, si es de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. El que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Así es. La iglesia del Señor, cada miembro tiene toda la autoridad para ejercer el don. Bueno, usted dice que no, que la autoridad está sujeta. Sí, es que ese don lo pone a hacer lo que Cristo quiere que haga. Y dentro del programa de Cristo que le metió al hermano en el don, dentro de ese programa, él se mueve hasta donde le llegue lo que Cristo le marcó con el don que le dio. Por eso no ven nunca ustedes a nadie pidiendo la autoridad, como dicen los de la secta donde yo estaba. El apóstol, el apóstol. Oiga, fíjense que Apolo llegó a Éfeso, era la capital de la provincia romana de Asia en aquel tiempo, no es el continente asiático de ahora, es ahí por Estambul. Es una cosa tan bonita, pero es que quiero terminar, mis hermanos. Voy a cerrar mejor porque tengo algunas cosas que me están estorbando. Primera de Pedro, vamos a dejar esto por aquí para cerrar. Después seguimos, Dios quiere, en 8:10. 4:10. Vean qué bonito se maneja la iglesia. Ahí sería de Éfeso, la tengo en la cabeza. Vean qué bonito, hermanos, se maneja la iglesia. Primera de Pedro, primera carta a los expatriados en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. El apóstol Pedro, primera carta, capítulo 4, verso 10 y 11. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo. ¿Se acuerdan que les dije que el don trae ministerio? Ministrar es servicio. Es de la Biblia. Solitica, solo lean. Y si no tiene mucho tiempo, yo se lo leo y te lo explico y te doy los textos. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Se acuerdan que en la secta donde estábamos sacan un texto donde Pablo dice, nosotros somos administradores? Sí, claro. San Pablo era un administrador de lo que Dios le dio a él. Y los hermanos, estoy leyendo que los miembros de la iglesia somos administradores de lo que Dios por el don nos dio a nosotros. Toda autoridad para administrar lo que nos dio. Entró una llamadita, pero ya la quité. Esta persona no sabe que estoy transmitiendo. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Pero espérense. Si alguno ministra, sigue llamando ministros a los hermanos. Según el don. ¡Ojo! ¡Qué cosa más linda!
ministre conforme, ojo, al poder. Eso significa autoridad. Al poder que Dios da. ¿Qué poder llevaba el don, ministerio y don del apostolado? El poder de poner el fundamento. El poder de recibir la revelación de que Cristo también salva a los gentiles. Eso es de los apóstoles. El poder de escribirlo para que tú y yo lo leamos ahora. Era un misterio a él, pero ellos tuvieron el poder de recibirlo, el poder de poner el fundamento, el poder de escribir el misterio para que tú y yo lo leamos. Bueno, y ese poder lo tenía el evangelista. No, ese es el poder de los apóstoles. Pero Felipe llegó a Samaria y tenía el poder para evangelizarlos. Tenía el poder para hacer milagros, lo que Dios le dio a Felipe. Querían bautizarse y tenía el poder para bautizarlos, porque el bautismo es inherente a la evangelización. En la iglesia que menciona este libro, no existe, hermano, me quiero bautizar. Yo le hago a 3 familias, hacemos culto muy bonito, ya hay 12, 15 oyentes y me dicen 4, hermano Mario, me quiero bautizar. Voy a ver si el mes que entra el programa de bautismo. Eso no existe. En la iglesia que menciona la Biblia, me quiero bautizar, sí, hermano, búsquese un lugarcito para ir a bautizarme. En el acto. En la Biblia solita. Pero voy a terminar leyendo. Si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios el dueño de la autoridad. Conforme al poder que Él me dio. Porque está sujeta a Él mi autoridad. Yo tengo autoridad para hacer según el don que tengo. ¡Qué belleza, Dios mío! Para que en todo sea Dios glorificado por medio de Jesucristo, a quien pertenecen, ojo, la honra, a quien pertenecen la gloria, perdón, y el imperio, esto es autoridad, imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Solo voy a hacer las cosas de acuerdo al don que Dios me dio, conforme al poder que en ese don viene. Termino aquí con 2 cosas. Primero, voy a leerte un pensamiento que tengo aquí, conclusión de esto. Podemos decir que Cristo hace su trabajo en la tierra a través de su cuerpo, que es la iglesia, dando dones a cada miembro para que haga la labor que le corresponde. Pero todo lo hace Cristo. Ahora sí, lo último. Ya marqué para seguir, Dios quiere de hoy en 8. Llega un predicador a Éfeso. Ya se me olvidó lo que les quería decir de Éfeso, sería esto, no me acuerdo. Llega un predicador a Éfeso. Aquí la piscina estaban ahí, San Pablo se había ido. Le dan el púlpito a una sinagoga en Éfeso. Entonces, los hermanos al principio se reunían en los lugarcitos en las sinagogas. Es importante saber eso. Le dan el púlpito a Apolos, se llamaba Apolos. Venía de la capital de Egipto, se llamaba Alejandría cuando es. Y comienza Apolos a predicar bellísimo. Agarraba la escritura y ¿qué va a hacer uno? No, el hombre, ese sí explicaba bien. Poderoso en las escrituras. Me gustaría a mí también ser, pero eso lo da Dios. Lo oyen predicar. Ni siquiera conocía bien el evangelio, pero tenía el don de Dios.
¿Y por qué digo que de Dios? Porque ¿quién dice que le abrió el entendimiento a aquellos para que entendieran la Escritura? No fue Cristo. ¡Ah, caray! Entonces, ¿quién se lo abrió? Apolos. Pues Cristo le dio ese don, esa gracia. Lo terminan de orientar. Aquí la Priscila era un matrimonio. A Apolos le dan una carta y va para Corinto. Pablo ni lo conocía. Y Pablo, cuando sabe que Apolo llegó a Corinto con una carta de Aquila y Priscila, carta que Pablo no había autorizado. ¡Qué bonito, hermano! Pablo andaba en los lugares superiores, eso dice, regiones superiores. Así se llama el lugar donde andaba. O sea, lugares que seguramente era una región que la llamaban así. Él andaba en las regiones superiores, no había venido. Él no autorizó la carta. Menos mandar Aquila y Priscila, no, nada. Y lo mandan para Corinto, y en Corinto dice el último verso de Hechos 18 y 28, fue de gran provecho, y refutaba a los judíos también, probando que Jesús era el Cristo con la Escritura. Era fuerte. Cuando Pablo sabe todo eso, no lo exhorta, no lo exhorta, no lo reprende, no exhorta a Aquila y Priscila, sino que reconoce el trabajo de Apolos. Yo sembré, 1 Corintios 3, yo digo 8, lo vamos a leer si Dios quiere. Yo sembré, Apolo regó, lo acepta como de Dios. No, si más adelante dice, somos colaboradores de Dios. Toma San Pablo a Apolos, que él no lo había conocido cuando le dieron la carta, pero tiene de Dios un don. Lo usa conforme Dios se lo había dado, y Pablo dice, somos él y Apolo. Lean, 1 Corintios 3 está ahí como el 7, búsquenlo, yo ahí lo tengo, pero de noche, mucho tiempo. Toma San Pablo a Apolos como un colaborador como él. Somos colaboradores de Dios, y ustedes son la labranza de Dios. Y es que San Pablo era de la iglesia verdadera, y esto que acabamos de entender, de leer y probar, era lo que ellos creían. La secta no. Lo dejamos aquí, mis hermanos. Muchas gracias. Dios los bendiga. Dios les pague por la paciencia. Ojalá que nos sirva de mucho. El domingo tenemos un programa. Ese lo tengo grabado el domingo. Es la segunda parte, creo, de un tema. Y de hoy en 8, si Dios nos da vida y el hermano me ayuda también, continuamos este tema que tal vez ni lo termine, es un poco amplio, pero es muy importante. Hemos explicado un poquito la parte primera del tema autoridad en la iglesia. De Dios, por Dios y bajo sus reglas. Faltan muchas cosas que ver. Dios les pague, Dios les bendiga. Buenas noches. Bendiciones, bendiciones a toda la gente bonita que estuvo en el chat en esta hermosa tarde, señores. Más de 20 personas nos estuvieron visitando, haciendo sus comentarios, y algunas, como lo llama nuestro hermano Mesén, fieras, tratando de estorbarnos, pero gracias a Dios hemos recibido un adoctrinamiento, señores, perfecto, maravilloso. Los esperamos para la próxima. Dios les bendiga. Un saludo, un abrazo. Estamos transmitiendo, señores, en vivo en esta maravillosa tarde. Bendiciones, la gracia de Jesucristo, la comunión del Espíritu Santo siga morando en cada uno de ustedes. Dios los bendiga. Estoy, Señor, aunque no me encuentre. Señor, no estoy bien, pero vengo a ti. Mi corazón cansado quiere revivir. He tropezado tantas veces ya, y aún así tu mano me
quiere levantar. No tengo fuerzas para aparentar, mis ojos lloran sin poder parar, pero en tu sombra puedo descansar. Aunque esté roto, tú me puedes sanar. Y en mi silencio escucho tu voz, susurras vida, susurras amor. Yo me derrumbo, pero tú no. Tu gracia siempre me encontró. Señor, no estoy bien, pero aquí estoy. Traigo mis heridas, traigo mi dolor. No tengo nada más que mi corazón, aún quebrado, aún temblando. Es tuyo hoy. Aquí estoy. Aquí estoy. A veces siento que no avanzo más, que mi proceso me quiere aplastar, pero en tu palabra vuelvo a recordar que tú me amas sin medir jamás. Tú ves mi llanto como un altar, como un aroma que vuelve a tocar las puertas mismas de tu eternidad. Y me recuerdas que no voy a quedar